si está bueno. Sí, claro, saben pasarlo por el chat para verlo. Es con la operación de intercambiar filas del proyecto, ¿verdad? Ujú. Ok. Igual voy a ir abriendo por acá un cuaderno de Jupyter para las consultas. Sí, yo creo que más que todo la consulta va a haber más gente en la tarde, porque ahorita madrugar está un poco Sí, no, yo difícil. es que digamos, yo siendo sincera, yo casi no duermo, entonces yo literal soy del tipo de personas que se acuesta como a las 3 de la mañana y se levanta como a las 7. Entonces, Sí, nomás ahorita, final de semestre, me imagino que es ujú, peor. sí, voy con el quiz y todo, entonces, bueno, esto fue como principalmente lo que pude deducir, Ajá, dice que sí. Y como el momento del desencaja. cambio de filas, se cambia y esa es la división. Ajá. ¿Para Eso, qué? sí, dime. Para que en todo caso la posición de uno. Sí, que sería dividirlo sobre sí mismo, por decirlo así, para que nos dé uno. Ujú. Sí. Ajá, porque, pero digamos, tenía una consulta. Yo todavía estoy haciendo lo de, es que, profe, literal me he tenido que dividir como en 4 personas. Yo todavía estoy haciendo lo de la entrada, pero no lo he probado con esta fórmula. Ujú. Tengo que probarla, entonces, no sé si hacía como está, porque digamos, esto era lo que yo quería, como dividir cada término en sí y yo poder manipular cada término. Sí. Ujú. Sí, digamos, Entonces, en eso lo que yo le recomendé, es que no me acuerdo si, cuándo fue. Creo que fue la semana pasada que estaba viendo el enunciado del proyecto con uno de tus compañeros. Era, eh, por el momento, olvidarnos que la matriz va a venir eh, de un archivo. O sea, por el momento, tener ahí una matriz fija ujú, en código donde podamos probar las operaciones. Y ya cuando vemos que todo va bien, seguimos con el algoritmo de Gauss-Jordan. Y ya cuando todo va bien, hasta el final nos ponemos a leer en el archivo. Por eso más o menos yo le sugerí las fases, que es ujú. como, para probar fase uno de fijo tengo que tener una matriz, entonces me la invento, la tengo ahí en código. Ahora bien con eso, eh, si ves este problema de que tenemos que dividir, por ejemplo, tenemos una matriz de 3 por 3, olvidémonos que está la columna de incógnitas y queremos sacar finalmente lo que sacamos es la matriz de identidad, ¿verdad? Para esa matriz. Tenemos la entrada 0, 0, que es un 4, ¿verdad? Entonces Ujú, ocupamos multiplicar toda esa fila por 1/4. De esa manera la entrada 0, 0 nos queda 1 y las demás entradas y lo que nos dé ese producto. Eh, es un producto escalar, si lo vemos así, estamos multiplicando una fila por un escalar. No sé si lo viste así cuando lo pensaste. ujú. Digamos, sí, hacer, se puede multiplicar, digamos, hacer como toda la fila por uno sobre, digamos, sobre n, no sé si me explico, o uno sobre i y i en este caso. Ujú. Sí, digamos, en ese caso de que te decía de que estamos en la 0, 0, donde tenemos un 4, entonces multiplicaríamos toda la fila 0 por 1 entre m 0, 0, que es ese 4. En ese caso sí veo que sería, ajá, entre em, a sub i, que sería esa posición. Ujú. Ok. ¿Para qué es esta variable de donde guardas la división? ¿Perdón? Que tienes esa variable ratio es igual a...
No, eso era la división, por así decir. Ah, ok, Y ok. para ir como guardando nuevamente el resultado. ¿Me explico? Sí. Ujú. ¿Ves Entonces, que ese resultado, dónde quedaría asignado? en cada una de las variables, digamos, nuevamente. Ajá, quedaría de nuevo donde estamos haciendo. Por ejemplo, si hacemos, tomamos la fila cero y la fila cero tiene tres elementos, el 00, el 01 y el 02. ¿Ok? Entonces, la posición 00 va a ser igual a la posición 00 por 1 entre M00. La Ujú, posición 01 va a ser igual a posición 01 entre M00 y así ujú, sucesivamente. Entonces, tal vez ahí podés ahorrarte. No sé si al final asignas ese valor a la posición específica, pero puedes hacer ahí. Digamos que la posición que estamos cambiando es la JI. Puedes hacer de una vez que ujú, AJI es igual a JI entre A sub I sub I. ujú. Y de hecho yo creo que uno se ahorra como un montón, digamos, manejarlo como por filas y no individualmente cada uno. Ujú, exacto. De hecho, voy a compartirte un momento lo que sugiere el enunciado con eso de las funciones, porque si ves las funciones lo que hacen es ignorar que estamos haciendo Jordan Gauss, nada más, bueno, Gauss Jordan, que es lo mismo. Eh, Ujú. Simplemente asume de que va a cualquier fila, de cualquier matriz, quiero hacerle ese producto escalar. Vamos a ver, ya casi te comparto para abrir el enunciado. Casi abro la solución. Ah, me avisas cuando se ve. Sí, listo, dice. Ok, ok, bajemos hasta ese punto, que es la fase 1. Si ves, aquí tenemos la función multiplicar, que lo que hace es, le doy una matriz M cualquiera y quiero que a la fila I multiplique cada elemento por este K. Ujú, En ese caso, la matriz va a ser la matriz que estamos leyendo el archivo, que por el momento la tenemos ahí fija. La fila I es el índice de la fila actual donde queremos eh, este, convertir en 1 la entrada 00, 01, 02, bueno, 00, 11, 22, 33. Ves que siempre cambiamos esa, la que está en la diagonal. ujú, Y este K sería 1 entre ese M00, M11, M22, etcétera. ujú. Nada más lo que estamos haciendo es darle como significado a la función, que lo que estamos haciendo en ese momento es esta operación de multiplicar la fila, que es reducir la fila realmente. Pero sí, olvidándonos de Jordan Gauss, ¿qué crees que deberíamos hacer para dada cualquier fila de una matriz, multiplicarla por este K? ¿Cómo se vería esta función? Para multiplicarla por esta fila de acá. Ajá. Tomar la fila I de la matriz M y multiplicarlo y multiplicar cada elemento por un K. ¿Cómo se vería esa función? ¿Crees que tengamos que iterar? Y sí, supongo. Ujú. ¿Y cómo iteraríamos? ¿Dónde tomaríamos el índice inicial y el índice final para iterar? Ok. No sé si viste acá cuando vimos que de hecho está. Déjame ver un toquecito el chat otra vez. Eh, que pusiste de que ratio es igual a AJI dividido entre A sub I, ¿verdad? Ajá, ajá. De alguna manera estás cambiando estos I o estos J. Me parece más que todo que estás cambiando el J para hacer eso. Que ese es Ajá. tu índice, tu variable de iteración. Pero ya pensándolo en la función
que estamos tratando de construir cuál sería el inicio, dónde empezaría esa variable j y dónde terminaría esa variable j. Porque pareciera que la variable i es como la fila actual, ¿verdad? Por la que vamos Ajá. a Sí, recorrer. la que se está modificando, por así decir. Ajá, ¿cómo cambiaríamos la que se está modificando? Bueno, mejor planteando la pregunta, ¿cuál es el inicio y cuál es el fin de esa variable que se va a ir modificando? Digamos, es que, como le digo yo, profe, yo lo estaba viendo como en un carácter individual. Yo estaba viendo como elemento por elemento. Ujú, Pero si lo pone así, sería como el inicio de una fila y el final de una fila, exacto, sí. ¿Y en de cuál? general, Ajá, ¿y de cuál fila? de la J en todo caso. Ajá, exacto. Entonces, si lo vemos acá, por eso aquí se propone en el algoritmo general, en el pseudocódigo, eh, vamos a ver, multiplicar la fila MI por el número 1 entre MI. Mira. ¿Qué es eso? Es prácticamente invoque esta función, mándele la matriz, mándele el índice de la fila que hay que multiplicar y mándele el, el escalar para hacerlo. Ujú, Entonces no tenés que aquí mismo meter esa lógica de si hay que hacerlo, tenemos que ir campo por campo, dividiendo, multiplicando, como lo veas. ujú. Pero básicamente ya esta lógica está encapsulada en una función y la invocamos. Por eso aquí está lo que no está en código, bueno, lo que no está en comentario, por decirlo así, comentario de línea, es llamados a función. Ves acá que también está intercambiar fila MI por fila MJ. MJ. Por eso está la función acá. Y se me perdió más abajo. Intercambiar la fila I por la fila J en la matriz M. Ujú, Entonces, básicamente, hacemos esos llamados a esas funciones que por eso les recomiendo primero definirlas, imaginarse que sirve para cualquier matriz, hacer pruebas pequeñitas y ya luego el algoritmo va a salir muy, muy simple, ujú. que sería nada más de prácticamente seguir el diseño e invocar las funciones eh, donde es necesario. Entonces, acá sí te recomiendo que en lugar, más que todo, porque sí es un rubro importante, ¿verdad? Que esa parte de definir las funciones vale 30 puntos. Hagas una función que haga eso, nada más. Te inventas una matriz, le inventas cuál fila querés multiplicar y por cuál escalar. Y Ok. haces pruebas con esa función y ya luego cuando estés implementando eso, nada más invocas a la función para la matriz que se leyó del archivo para la fila que querés multiplicar por ese escalar y sacas el escalar que básicamente lo sacas de esa iteración, Ok. que es el for principal. No sé si ahora sí está un Ok, profe. poquillo más claro. Sí, de Ok. hecho sí. Ahora sí estamos como mucho mejor. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Voy a parar aquí y compartir un toquecillo. Para chequear si la matriz está hecha con, ¿cómo es que se llama? Con los espacios al final y con las comas. Vamos a ver. Estás hablando como cuando leemos la matriz del archivo. Sí, Ok. Lo que querés ver es si, si es que no te entendí muy bien. Si termina, es decir, si contiene comas cada fila o si tiene filas o cómo es. sí, no, es que a lo que entendí en el enunciado dice que para la matriz en el archivo hay que verificar si, es- si digamos, cada elemento de la matriz está dividida con comas y si al final de cada línea hay un espacio como un enter, digamos, como para crear una nueva línea. Ok, déjame ver el enunciado. Voy a buscarlo específicamente en el enunciado, pero Sí, para verlo mejor. ujú.
Ok, sí, en la parte de archivos, que dice, vamos a hacer que nuestro programa le permita leer archivos de matriz. Estos deberían venir en formato CSV. Aparte, digo, además, debería revisar que el archivo sea consistente y válido. O sea, uno, cada fila esté separada con enter, cada elemento de la fila separado mediante coma, y el separador decimal es punto. Ujú. Ok, sí. Déjame te comparto un momento acá la pantalla. Me dices cuando lo ves ahí. Sí, ya. Ok. Sí, la idea es la siguiente. Eh, si el archivo no tiene líneas, básicamente a la hora de leer no leímos nada, ¿verdad? Cuando ves que estamos construyendo una matriz con base a leer de un archivo, tenemos una matriz vacía, luego vamos a iterar por cada línea del archivo y si la matriz quedó vacía al final, significa que el archivo no tenía nada. Entonces ya ahí verificamos que al menos tenga algo. ¿Ok? Cuando leemos una línea, ya sea cuando hacemos el read line o cuando hacemos el for línea en archivo, cuando iteramos con un iterador en lugar de la operación read line, nosotros hacemos un split. Bueno, de hecho eliminamos, no, podríamos eliminar o hacer un replace del carácter salto de línea. No sé si recuerdas en la materia de archivos cómo lo hacíamos. Perdón, ¿qué cosa? Como hacemos un replace de este carácter en cada línea. Lo único que se me ocurre es lo del símbolo de porcentaje, Ok, vamos a ver un pero toquecito. Esa parte. Esa parte es importante. Ok, vamos a ver acá. Okay. ¿Ves acá este método que le sirve bastante para el proyecto? Sin embargo, no hace las validaciones que tenemos, que pide el enunciado. Sí tendría que mejorarse un poco. Ok. Como te decía, tenemos un archivo que aquí lo estamos iterando con un iterador en vez de manera indexada, que simplemente decimos, tome cada línea del archivo, pásela a esta variable de iteración y permítame agarrar los valores. Cada línea no significa que esté separada por salto de línea. Puede que sí, puede que no. Ok. Entonces veamos la primera validación. Tenemos una matriz vacía, ¿verdad? Hacemos el for. El for va a iterar por cada línea del archivo. Si el archivo está vacío, este for nunca se ejecuta. No sé si ves que no habría iterador, no habría variable de iteración, entonces no nos vamos a mover nunca por el archivo. Al final, pero eso no sería un ciclo infinito entonces, porque digamos, entraría y como no hay línea se queda, pero tampoco sale. ¿no? Si no hay líneas, no puede empezar el ciclo, más bien. Ok, es que yo pensaría que para este caso entonces sería necesario poner un if, ¿Un qué, perdón? un if else. Eh, y preguntando qué condición. No sé, if for línea en archivo, bueno, no sé si se puede. No sé, es que se me ocurrió eso porque usted dijo si por cada línea en el archivo o algo así. Ajá. Sí, básicamente en la línea 3 se va a crear un for que va a tomar cada línea del archivo que necesariamente no termine en salto de línea. Puede ser un archivo que tenga solo una línea enorme, o puede ser nada, o puede ser un archivo vacío que no tenga ningún contenido. Pero si al menos hay un espacio, si al menos hay una coma o al menos hay un salto de línea, como que yo llegue al archivo y le dé enter, ya hay algo, ya hay un carácter. Entonces se va a leer y el for se va a ejecutar. En caso de que no haya nada, de que abramos el archivo, de hecho uno ve el archivo y
en los sistemas operativos, si uno está en la vista de detalles, ve la cantidad de bytes que tiene. Si dice 0 bytes, está completamente vacío. Entonces, si eso pasa, este for nunca se va a ejecutar porque no logró obtener ningún contenido, no logró agarrar cada contenido, meterlo en un iterador y iterar, valga la redundancia. Si eso pasa, este for nunca se ejecutó. ¿Y qué pasó con matriz? Matriz nunca se llenó de filas, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, el archivo vacío no es un archivo válido para crear una matriz. ¿Cómo podemos devolver este mensaje de que no se llenó nada porque el archivo está vacío? ¿Qué podríamos preguntar? Mm. ¿Qué se te ocurre ahí? Preguntar por un archivo que no esté vacío, ¿verdad? Digamos que yo mandé un archivo y el archivo es Sí, no, completamente entonces, válido. Existe, está en la ruta relativa absoluta que yo di y se abrió bien. no sé si se puede, pero entonces preguntar por un archivo que ¿cómo se llama? Que el tamaño no sea, bueno, sea mayor a 0 bytes. Podríamos hacer eso, de hecho, pero tendríamos que usar un poco más de funciones del sistema operativo, básicamente, que es para pedir ese número de 0 bytes. La otra opción, que es la que tenemos acá, es preguntar por el tamaño de la matriz. ¿Ves que si el archivo tenía 0 bytes, la matriz va a tener 0 elementos? Si el archivo tenía al menos un byte, la matriz puede que tenga más de un byte, porque puede ser que sea un enter y eso no es una fila de matriz. Pero al menos en este punto, cuando empezamos y ejecutamos esto con solo que la matriz tenga 0 byte, 0 elementos, es decir, que el len de la matriz sea igual a 0, ya con esto retornamos, creo que el enunciado dice none o algo que uno quiere retornar. Sí. Podemos hacer unos códigos de retorno. Si retorna 1, significa este error. Si retorna 2, significa este error. Si retorna 3, significa este error. Y allá, ya después de la invocación de este método, nosotros parseamos cada error, es decir, asociamos cada error. Si es 1, muestra este mensaje de, no se abrió porque el archivo estaba vacío. No se abrió porque no tenía filas válidas o cosas así. Pero en ese punto no podemos saber si realmente el archivo estaba vacío o no, si la matriz nos quedó vacía. Que eso es una validación antes de hacer estas validaciones, por decirlo así. Esta, de que verificar de que cada fila esté separada por enter. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. ¿Ves que acá, en la línea 5, yo estoy invocando el método replace del objeto string, diciéndole reemplace este carácter, o sea, la presencia de este carácter por nada, es decir, elimínelo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo de que había salto de línea o no? Que ese es el carácter de salto de línea o no. ¿Cómo puedo averiguar eso? ¿Ves que acá vuelve a retornar? Este método retorna la nueva cadena de caracteres, el nuevo string, con la operación de reemplazo ejecutada. Sí. Por eso la volvemos a asignar acá. ¿Cómo podría darme cuenta yo de que cuando yo pedí este replace, sí se hizo el replace, por lo tanto, sí había salto de línea? Entonces puedo seguir. En caso de que no, ya debería advertir, dar un mensaje de que esto no debería pasar. Retornar un 2 tal vez. Este error significa, había al menos una línea que no terminaba en salto de línea. O que no tenía salto de línea. ¿Cómo podría darme cuenta yo ahí? No sé, se me ocurre como haciendo un try, pero la verdad no sé. Digamos, si ponemos un try except, lo que atraparíamos es si algo sale mal, ¿verdad? No sé, que el archivo se cerró, que el archivo se borró, tal vez. Ese tipo de
de excepciones. Pero al menos acá, que falle el replace son funciones del sistema, entonces no va a pasar. ¿Qué verificación podríamos hacer que nos permita verificar esto? Que es lo que queremos saber. Si la línea que estoy leyendo tiene o no salto de línea. O sea, lo mismo que lo de la línea punto replace. Algo así. Creo que hay varias funciones. No sé si hay una función que podría servir más que el replace, pero el replace acá podría funcionar bastante bien. Porque lo que dice la validación es esto. Dice que cada fila está separada por salto línea, elemento está separado por coma y el separador decimal es punto. Es lo único que nos está pidiendo. Entonces vamos primero por esta parte. Ok. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? De que esta línea tenía salto de línea. O no tenía salto de línea. Porque puede ser que vamos leyendo y son una matriz de 100%. Y vamos por la fila 99, bueno, por la fila 98. Llegamos a la 99 y no termina en salto de línea. Entonces ya no debería, no debería leerse. Bueno, deberíamos tirar un mensaje de que esta matriz no cumple la validación del enunciado. Ves que en cualquier momento nos puede saltar esto y ya deberíamos hacer un return de algún código de error o de none, tal vez. Pero si retornamos no, en cualquier excepción, se nos hace complicado después mostrar el mensaje de qué fue lo que pasó. Eso se podría hacer con un ciclo while que itere por cada línea, ¿verdad? Podríamos hacer eso y buscarlo. De hecho, nosotros tenemos acceso a cada elemento del string con el operador, perdón, paréntesis cuadrado. No sé si recuerdas que podemos pedir el carácter 0, el carácter 1, el carácter 2. Sí. ¿Cómo podríamos pedir el carácter final del string, el último carácter? ¿En qué posición está? No me acuerdo si era con la función seek o con otra de esas que estaban por ahí. Podríamos usar, de hecho, cualquier función de la lista, podríamos usarlas para el string. Solo tenemos que hacer ahí una conversión. Pero sí se puede. ¿Cómo lo harías con seek? Si quieres hacerlo así. Así si abrimos un momento la materia de colecciones lineales, bueno, hileras. Creo que aquí es donde vemos cómo lo convertimos a lista. Es que acá podemos ir por cada carácter con el operador paréntesis cuadrado. Podemos convertirlo en lista, que me parece que estaba... Vamos a ver... Al final... bueno, que tenemos la función find también. Que creo que es bastante mejor, ¿verdad? Sí. Dice que lo que retorna es la posición en donde está la letra o el carácter que estemos buscando. Y si no está, retorna -1. Okay. Entonces podríamos preguntar acá, aquí, si línea.find es /n es igual a -1, significa que la línea no tiene en ningún momento salto de línea. Entonces, deberíamos retornar error, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la otra forma que tenemos acá que yo quería que llegaras viendo el replace? El replace lo vamos a necesitar porque ocupamos tomar cada línea y sin este carácter de salto de línea. ¿Por qué sin este carácter de salto de línea? Porque
probablemente, bueno, ves que en la siguiente línea hacemos un split por coma. Si tenemos una línea, imagínate esta línea conformada por 1, 2, 3, 4. 4 es el último elemento de esa línea, pero realmente no es el 4. Si leemos toda la línea completa del archivo se lee así. 1, 2, 3, 4, /n. Entonces el último elemento es 4 /n. Y queremos quitarle ese /n porque lo vamos a ver en la matriz. Y nos va a dar problemas. Por eso lo reemplazamos. ¿Cómo lo podemos verificar acá? Podemos tener una variable que se llame línea antes del replace, que es igual a línea. Luego hacemos que línea es igual a línea.replace de /n por nada, es decir, eliminemos /n. Y si línea antes del replace es igual a la línea que ya se hizo el replace, significa que no tenía salto de línea, entonces no cambió. ¿Ves que si yo comparo antes del replace con luego del replace y sigue siendo igual, entonces el replace no se hizo, no estaba el carácter y podría retornar error, que es otra forma de hacerlo, ya que tengo que usar el replace de todos modos. También podríamos hacer otra cosa. Podemos acceder a cada elemento de la hilera, ¿verdad? Tenemos conocimiento de que el operador paréntesis cuadrado nos permite hacer esto. ¿Ok? ¿Ves que acá el último elemento es el 9? ¿Y cuántos caracteres tiene, Sí. tiene esta hilera? Tiene 1, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que va desde 0 a n-1. N-1. Ajá, entonces si pedimos el len de la hilera y le restamos 1, que es 10 menos 1, accedemos al 9. Último. ¿Cómo podemos preguntarlo entonces? Acá. Si línea, paréntesis cuadrado, en la posición len de línea menos 1, es decir, en la última posición de esta hilera, ese carácter es igual a /n. Si es cierto, continuamos. Más bien es mejor preguntar si no, si es distinto. Si es distinto, retornemos de una vez 1, 2 o 3, depende de cómo queramos manejar ese error. Y ya ahí podemos validar. De hecho, hay muchísimas formas de hacer esta validación. Otra forma también que ya nos podemos poner muy creativos con los operadores de hileras. Saquemos una subhilera que solo tenga el último carácter, que sería ponerle acá n-1, bueno, len de n-2 hasta len de n, y nos va a devolver solo una hilera, de hecho aquí con la O, y preguntamos si S es igual a /n, que es sacar una subhilera de un carácter diciendo que empezamos en el penúltimo y terminamos en el último, que dije es tomar el último carácter, que sería, bueno, que podría ser /n. Entonces aquí nos podemos poner muy creativos de cómo queramos hacerlo, pero sí, básicamente es aprovechar que tenemos esa línea y preguntar de una vez ahí en el for. Y como sabes, si ponemos un return en cualquier momento del código, en cualquier bloque inclusive, la ejecución se para. Entonces, si vamos por la línea 55 de 100 y en la 56 ya esa no tiene /n, entonces ya de una vez retornamos. No tenemos que seguir recorriendo las restantes para eso. Y pasa algo muy parecido con la coma. Nada más que aquí tenemos más facilidad porque el operador split hace mucho por nosotros. Si ves acá, el operador split, no sé si recuerdas lo que hace. No, la verdad no. Okay. Lo que permite esta función, de hecho esta función no es un operador, es una función que recibe un único parámetro que es el token. Lo que va a hacer es, para una cadena de caracteres, buscar este token. Y una vez que encuentre ese token, va a hacer la división
por elementos. Es decir, si yo tengo 1, 2, 3, 4, si yo hago esta hilera punto split, me va a devolver una lista con 4 cadenas de caracteres. Una que va a contener solo el 1, una que va a contener solo el 2, una que va a contener solo el 3 y una que va a contener solo el 4. Es decir, una lista de 4 elementos que se va a ver más o menos así. Se vería 1, 2, 3, 4. Que de hecho por eso eliminamos el /n, lo verificamos y lo eliminamos, porque si no el 4 nos quedaría así. Y a la hora de convertir entero esto va a explotar, que es lo que no queremos. O a flotante, que es otro punto. Entonces así hacemos el split. ¿Qué pasa si el split no encuentra ese carácter? Va a devolver una lista vacía. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. De hecho, aquí uno se da cuenta de eso probando con el carácter. Y también por aquí me parece que si no está aquí lo del split, creo que ya se los di un poquito de anticipación. Vamos a ver. No, creo que aquí no. Yo se los mandé en... Ah, bueno, no. Aquí está el split. Sí, aquí el split era para separar palabras. Sí estamos haciendo palabras, pero lo podemos hacer de la misma manera haciendo esta división lógica por números. Entonces, ¿cómo podemos validar si la línea tenía valores separados por coma o no? Con el split. Ajá. ¿Qué podríamos hacer con el resultado del split? Ahí el split va a retornar. El split lo que hacía era retornar como la lista, Ajá. pero con, ¿cómo se llama? Con el token que a uno le dice. Sí, con la separación de los elementos de acuerdo al token que pusiste entre paréntesis. Siempre va a retornar una lista, aunque ese token no exista. ¿Qué pasa si ese token no existe? ¿Qué retorna? Una lista vacía. Una lista vacía. En términos de la validación que queremos hacer, significa que esa línea no tenía los valores separados por coma, ¿verdad? Tal vez venían 1, 2, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4. Tal vez venían así. Ok, entonces, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué validación podemos hacer para retornar el siguiente error de que esta línea no tenía los valores separados por coma? Es un ciclo for que vaya por líneas y dentro de ese ciclo se pone if línea.split línea.split, coma, que retorna, no. Es que ya aquí estamos iterando por las líneas, entonces no necesitamos volver a iterar. Ah, bueno, es que usted decía como ya dentro de ese. Okay. Ajá, la idea más bien del proyecto es que hagan las validaciones como por aquí, para no volver como a hacer el esfuerzo otra vez de diseñar el método. Ya el método anda por acá y se puede reutilizar muy bien esta lógica, solo meterle las validaciones ahí que pide el enunciado. Justo en la línea 6, digamos, en vez de poner eso, poner el if que estaba diciendo y en la 7 poner el lista igual a línea.split. Ajá, ¿qué validación sería? Entonces. No entiendo eso. ¿Cómo, Digamos, ¿cómo se vería el if? ¿Qué condición va en el if? Ah, ok. No, ok, no, ese sería if lista igual a línea. No. O sea, es que estoy hecho bolas. Dale, no hay problema.
if línea.split, coma, es true, Recuerda que retorna una lista. Entonces más bien deberíamos hacer la condición con base a la lista que retorne línea.split. retorne línea.split. No, ahora sí no sé. Ok. Veámoslo desde el punto de vista de lo que retorna el método split. El método split vimos que retorna una lista siempre, o con elementos o con 0 elementos, ¿verdad? Ok, de hecho podemos hacer un ejemplo acá. Nada más que este material va a quedar todo lleno de... No importa. Digamos que tenemos esta línea de ejemplo y tiene 1,2, 3, 4, que es este famoso ejemplo que estamos viendo. Tenemos una lista de resultado que es igual a línea de ejemplo punto split por la coma. Y vamos a hacer un print de esta línea de ejemplo. Ok, para ver qué es lo que está pasando. Si corremos esto, vemos que están 1, 2, 3 y 4. Todas son cadenas de caracteres. Ok, por eso tienen esta coma simple. Que es lo mismo que yo le pongo aquí, coma simple, que Python acepta ambos. Nada más que a la hora de imprimir, eso es por cuestiones de versión, de pasar de versión a 2 a 3, el método de string quedó igual con esa impresión. ¿Qué pasa si ponemos guión acá? Vamos a ver. Ok. Más bien nos está devolviendo. Ok, nos está devolviendo eso. Ok. Sí. Sí, pensaba más bien, es que en Java sí lo había visto que lo hacía. Pasa esto. Intenta hacer las particiones por este token que no está. Entonces dice, no existe. Entonces devuelve una lista de solo un elemento con toda la línea. Básicamente dice, lo intenté, no pude, entonces le devuelvo todo. Siempre devuelve una lista, pero no devuelve una lista con 0 elementos. De hecho, devuelve una lista con un elemento y ese elemento es toda la línea. Ok. Entonces, un elemento está como separado, no por la coma, pero por una coma y espacio, a lo que veo ahí. Vamos a ver. De hecho, tenemos solo un elemento. Lo que hizo fue, tenemos esta línea que está separada por elementos. Cada elemento está separado por coma. Voy a intentar partir esta línea y obtener los elementos utilizando este token como separador. Lo que hizo fue que no está ese token en la línea. Entonces dice, voy a devolver, bueno, el método lo que hace es, voy a devolver una lista, pero como no puede hacer ninguna partición, le devuelvo toda la hilera que usted me mandó para que yo hiciera la partición. Por eso, ves que devuelve la misma hilera. Es la que tengo Sí. acá. No lo logró. Eso significa que no lo logró. Ok. Sí, cuando lo logra, de hecho, sí aparece más de un elemento y todos separados bien. Entonces no nos sirve validar si es 0 porque nunca va a ser 0. Más bien ahí fue error mío. Voy a poner acá de nuevo uno que no esté para que tire el error. Ok. Entonces ahí no lo logramos. No logramos hacer esa validación si la lista está vacía porque siempre va a tener un elemento. Pero ahora que sabemos que tiene un elemento, que siempre va a tener al menos un elemento, ¿qué podríamos hacer? ¿Ves que si la lista tiene un elemento y este elemento es idéntico a la línea,
no se hizo nada. El split no pudo hacer la división. Ujú. ¿Qué podríamos hacer ahí entonces? Si ves acá que yo pongo lista en la posición 0, me voy a imprimir la misma hilera, que es esta acá. Que de hecho yo puedo imprimir acá esta línea de ejemplo y ves que es la misma. Sí. ¿Qué validación podríamos hacer ahí entonces? Que el token sea la coma. Recordemos que lo que tratamos de verificar es esta validación de acá, que es si cada elemento de la fila estaba separado por coma o no. Es decir, en otras palabras, que si el split tuvo resultado, tuvo algún efecto. ¿Ok? Ujú. Si no tuvo ningún efecto, el split dice no pude, devuelve la hilera tal como usted me la mandó. Si tuvo algún efecto, lo que va a hacer es devolverme la lista, pero no con la misma hilera, sino con cada elemento separado en diferentes hileras. Ok, entonces tal vez como lo que hizo antes de comparar como estaba antes con, no sé si en este caso sería línea ejemplo o lista de resultado, que digamos al inicio pone línea ejemplo igual a línea ejemplo y después lo vuelve a comparar. Podríamos hacer eso, de hecho, pero como ya acá no estamos modificando la línea de ejemplo, si ves acá que en el método original ya obtenemos la lista. Lo que Ujú. podríamos comparar es más o menos eso que dijiste, que es si la línea de ejemplo es igual a la lista de resultado, pero no solo a la lista de resultado, porque aquí estamos comparando una cadena de caracteres con una lista. Ujú. De hecho va a tirar error. Entonces, ¿qué deberíamos comparar más bien? Vimos que si no funcionó, devuelve un elemento y ese único elemento que está en la lista es idéntico a la línea de ejemplo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Con qué deberíamos comparar la línea de ejemplo? Iba a decir el tipo, pero estoy casi seguro que no. El tipo sí nos daría distinto, ¿verdad? Ujú. Sí, y nos daría distinto siempre, porque estamos comparando. Aquí esta comparación está mal y está incompleta. Estamos comparando una cadena de caracteres con una lista. Entonces nos puede dar ahí un error de no puedo comparar cadenas de caracteres con listas. Ese es el error que va a tirar. Que de hecho vamos a ver si lo tira o hace algo mágico. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Ok. Nos va a dar falso. No se queja. Y voy a quitar este print que está aquí. No se queja, pero igual dice que una lista no es igual a una cadena de caracteres. Ok. Ujú. ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos comparar? Veamos de nuevo qué queda en lista de resultado. Vamos a imprimir lista de resultado. Y vemos que en lista de resultado hay una lista de un elemento. Que es este elemento, que es por casualidad este de aquí. Que lo que significa es que no pudo hacerse la tokenización, ¿verdad? No se puede hacer el split como tal. Entonces, ¿qué comparación deberíamos hacer para verificar de que
esa línea no tenía el token que buscábamos en la separación. Se podría con el, ¿cómo es que se llama? El len de lista de resultado. Podríamos, pero pasa lo siguiente. Voy a eliminar un momento esto. Bueno, dejarlo como estaba. ¿Qué pasa si ponemos aquí un 1, no, vamos a ver. Si ponemos acá, no sé, veamos si solo pongo coma, ¿qué hace? No, así que está haciendo bien. ¿Qué era lo que iba a hacer? No. Poner coma acá y poner solo que esta cadena sea 1, o 1, vamos a ver. Ok, parece que sí podríamos hacer eso. Sí podríamos comparar o hacer alguna comparación o alguna validación con el len de la lista de resultado. O probemos algo, probemos qué pasa si tenemos una lista vacía y aquí coma. Voy a poner acá true para ver cómo queda la lista de resultado. Ok, queda vacía. Entonces, si la línea está vacía, entonces, o si tiene, bueno, que si queda con un elemento, entonces sí lo pone ahí, para la misma cadena. Ok, creo que podríamos hacer esa validación. Me parece muy bien. ¿Cómo la construimos entonces? Ya vimos que cuando algo sale mal y no está el token, la lista siempre va a quedar con un elemento. ¿Cómo podemos hacer la comparación entonces? Que de hecho, aquí lo que vamos a comparar, Y si es válida o inválida, ¿verdad? ¿Qué haríamos ahí? estamos comparando línea ejemplo con lista de resultado. Entonces, sería comparar ¿cómo se llama? El len de ambos. Ok. ¿Ves cuánto es el len de esta hilera? De Tenemos acá. 4. 0, 1, 2, 3. Son Pero 7, son ¿verdad? 4 elementos, son 4 elementos. De línea ejemplo. Sí. Recordemos que el elemento 0 es el 1. El Por eso, elemento, pero el sí. elemento 0 sigue siendo un elemento, entonces son 4 elementos. Otra vez, perdón. No. El elemento 0 sigue siendo un Ajá. elemento, entonces son 4 elementos en total. El elemento 0 de línea ejemplo. Sí. Ok. Hagamos un print del elemento 0 de línea ejemplo. Ok. Dice que es el 1, ¿verdad? Uh-huh. Hagamos un print del len de línea ejemplo. 4, 3. Voy a quitar este acá. Y dice que el len es 7. Ah, por las comas. Ajá, exacto. ¿Ves que aquí la separación lógica la hacemos nosotros? Sí. Python nada más dice, aquí tengo estos caracteres aquí concatenados y son 7 en total. Eso es lo que nos dice Python. Entonces, creo que si comparamos, siempre nos va a dar distinto, ¿verdad? O a veces sí o a veces no. Sí, porque la lista de resultados puede tener elementos de varios dígitos. Ujú, exacto. Ok. Entonces, lo que podríamos hacer, que es la validación, la mejor validación para verificar eso es si el elemento 0
de la lista de resultado es idéntico a la línea de ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el split no funciona, lo que va a hacer es crear una lista y poner como único elemento la misma línea, la misma hilera. Entonces, si eso pasó, si hacemos esa comparación de que si esta línea es igual a lista ejemplo en la posición 0, significa que split metió en la lista un único elemento que está en la posición 0, ¿verdad? El primero. Y ese único elemento que metió fue el mismo que intentamos partir. Es decir, el split dijo no lo logré. No hay un token, no existe el token en la hilera que ustedes me pidieron hacer separación. Entonces, si probamos esto, de hecho nos va a decir que es inválida. Pero, cuando hagamos esto, ¿qué va a hacer el split? Existe la coma, está acá, ¿verdad? Va a crear una lista donde va a meter al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, ya la línea de ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, no es igual al elemento 0 que va a estar aquí, que va a ser el 1. El elemento 2 va a ser el 2. El elemento 3 va a ser el elemento 0 va a ser el 1. El elemento 1 va a ser el 2. El elemento 2 va a ser el 3. El elemento 3 va a ser el 4. Entonces, aquí estamos comparando 1 con 1,2,3,4. Entonces son hileras distintas. En ese caso va a decir que si es válida la separación. Ahí es un poco jugar con lo que haría esta función o que no haría esa función con el resultado. Y aquí estaría la validación que habría que meter ahí. Está más complicado. Sí, es complicadillo así. Veamos a ver qué podríamos reutilizar acá. Con funciones de hilera. Ok. Si hacemos el find acá, podríamos hacer operaciones con find y verificar si está la coma o no está la coma. Sí se podría, pero no sé si habría forma de como decirle que busque varias comas en la misma hilera. Exacto, ese es el detalle, ¿verdad? Porque lo que nos pide la validación es si los elementos están separados por coma, ¿verdad? Entonces sí, cuando nos pide si existen elementos separados por coma y tenemos que intentar obtener los elementos primero. Entonces sí creo que aquí no hay más opción que hacerlo de esa manera con el split. Otra cosa que podríamos hacer es no, el join tampoco. No, me parece que no podríamos, porque el join más bien es para obtener el resultado opuesto, que es separemos cada elemento por coma. Eso es lo que queríamos hacer. Agarremos cada elemento de aquí y separémoslos por coma. ¿Ves que acá esta palabra quedó con cada elemento en mayúscula, por cierto, y separado por coma? Entonces el join más bien nos obstaculiza el proceso y no hay como un desjoin ahí. Lo que podríamos hacer, bueno, no. Podríamos quitarle todas las comas y nos quedaría 1, 2, 3, 4 pegado, ¿verdad? Podríamos, vamos a ver si podríamos hacer alguna validación distinta a eso que está por acá. Si le quitamos todas las comas, quedaría 1, 2, 3, 4. Ok. A la hilera anterior. Y si lo volvemos a poner, debería quedar la original. Si queda la original, la primera estaban todos los elementos separados por coma. Sí, yo creo que por ahí se podría. ¿Ves qué pasa si yo tengo esto? 1,2,3.
espacio, bueno, vacío de hecho, coma 4. Me va a decir que es válida, ¿verdad? Y es válida, pero ¿qué pasa cuando la imprimimos? Es un print de esto acá. Nos quedó aquí uno vacío, ¿verdad? Uno problemático. Que es válido, de hecho. Es válido que el elemento vacío esté separado por coma de los demás. Ujú. Pero para efectos del proyecto no, o sea, no nos serviría de nada. Eh, Que una matriz con un elemento vacío. sí, de hecho es una matriz errónea, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero me parece que eso se resuelve con la otra validación, con la última validación. ¿Está bien que esa validación alcance esto? Si todos los elementos están separados por coma o no. Porque ¿qué dice la siguiente? La siguiente dice Que sean números enteros, era, creo. que sean números decimales, Eh, inclusive sí, separados reales. por punto, ¿verdad? Ujú. Ok, y por ahí creo que hay una función que creo que inclusive se puede reutilizar, que está en hileras. Dice que si es número, ¿verdad? Que lo que va a hacer es lo siguiente, de hecho va a hacer eso, que va a verificar si es un número real o no a partir de una hilera. De hecho, esa función la pueden reutilizar ahí. Cuando la cadena llega vacía, se va a retornar que no tiene punto, entonces va a retornar falso y no va a ser un número válido. Entonces la validación de ese caso muy extraño de que alguien se brinque, de hecho parece que alguien se brincó una celda en el archivo y la borró para que llegue así, se va a resolver cuando hagamos la validación de que es número o no. ¿Qué tendríamos que hacer para validar de que cada número que se le hizo split sea un número real? En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Ves que ya tenemos nuestros elementos? De hecho, los voy a poner acá. Sí. Ya tenemos nuestros elementos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Pero podríamos tener esto. Podríamos tener 1.78, 1.45.3, que 3. Y podríamos tener 3, punto y coma, 23. Que a la hora de hacer la separación se hizo bien. Tengo el 1.78. Esto que yo lo escribí, que el split solo se preocupó por hacer la separación por comas, lo hizo bien. El 3, que es un número entero, y esta cosa rarísima, que tal vez tenía que haber sido 4.23. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para hacer la última validación de que cada número que se ingresó ahí es un número real? Reutilizando inclusive, si quieren, que lo aconsejo, el método de es número real. ¿Cómo haríamos esa última validación? Es que, digamos, ahí lo que está jodido, lo que está jodiendo es que, digamos, en el segundo elemento hay 2 puntos y en el último, que está el punto y coma. No es Hay, tanto el, digamos, hay dos que no son números, ¿verdad? Números reales, de hecho. ¿Ves que acá podríamos reutilizar esa función en número real por cada elemento de esa lista que resultó del split? Por cada lista que resultó del split, sí. Por cada elemento de la lista que resultó del split, podría iterar por cada elemento
y preguntar si es real, continúe, ¿verdad? Porque Ujú. ¿este es real? Sí. Revise el que sigue. ¿Este es real? No. Retornemos, no sé, en 4, que significa el error de que existe un elemento en alguna fila que no es real, que no es un real válido. ¿Qué pasa si este lo fuera? Que fuera 2.45. Entonces, seguiríamos acá, es real, llega al 3 y dice que no es real. Entonces es problemático porque aquí tira error, ¿verdad? Porque en la función es número real, nos va a decir si tiene bien acomodados los puntos, pero este no. Entonces ahí tendríamos un problema, de hecho. Nos va a tirar falsa la función, nos va a tirar un falso y ahí, se va a caer cuando tiene que caerse. El 3 es un número real. Si tuviera 3.0, sí sería un número real, ¿verdad? Pero en este caso no. Veamos lo que se está haciendo aquí. Vamos a ver acá. Creo que aquí. Listo, ok. Ya se leyó. Bueno, ya hicimos lo del replace del /n. Se hicieron las validaciones de eso. Ya se leyó, se hizo el split por las comas, se hicieron las validaciones de eso. Ahora queda lo que estaba mencionando acá. Recorrer cada elemento de la hilera, intentar convertirlo a un entero y meterlo como una nueva fila, que de hecho aquí se definió la fila en la línea 4 de la matriz, y agregarlo a esa fila y luego seguir iterando y luego hasta que se agreguen todas las filas. Ok. Acá puede fallar si aquí entra un 2.5 en esta línea. Puede saltar una excepción. Sí, Puede fallar si aparece un hola mundo. sí, porque está pidiendo un número entero. Exacto, ¿sí? Aquí, si yo cambio por un float, puede, puede fallar también si pongo hola mundo, ¿verdad? Sí. Si pongo un 3, no hay bronca. Si pongo 3.5, no hay bronca. No. Solo cuando viene una hilera ahí que nada que ver. Ujú. Ok. ¿Cómo podríamos aprovecharnos del try except y tal vez no utilizar las funciones que tenemos allá? De hecho, vamos a ver las dos formas de hacerlo. Pero ¿cómo podríamos aprovecharnos del try except para este caso? A la hora de agregar el número y retornar algún error. Se pone try número igual a float del elemento. Después fill append del número. Y en ¿Ah? el except se pone except, creo que es value error. Y se tira el error. Podría ser eso. Puedes dejar el except y ya Python identifica cuál excepción salió sola. ¿Qué pasa en la excepción? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Seguir leyendo los demás números e intentar convertirlos? ¿O ya parar? No, no parar. Deberíamos ir a hacer un return de none, si quieres retornar none en todos los errores. O retornar algún código que vos manejes ahí. Si es 1, o si es 5, no sé cuántos errores pueden salir acá, creo que solo son 4. Si es 4, significa que la celda de tal fila o de cualquier fila no tenía un real value. Entonces en el except retornas eso. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo sin except? Que es un poco, inclusive, ya viéndolo computacionalmente, más caro. Es la siguiente. Acá fácilmente, si intenté convertir a float y no pude, ya me libro del resto. ¿Cómo lo haríamos sin el except? Primero, intentaríamos convertir el número a entero. Si se logró convertir a entero, listo, todo bien. Por ejemplo, acá, el 3, apenas lo intentamos convertir a entero, todo bien. Pero cuando intentemos convertir este entero, nos va a tirar falso. De hecho, aquí está, es número entero. Esta función haría eso. Entonces tira falso. ¿Qué deberíamos probar ahora? Bueno,
Si es número entero me dio falso, intentemos saber si es número real me da verdadero. Ya si el número real me da falso, ya no es ni número entero ni número real. Y ya retorno el error. Ok, podría evitarme el try except haciendo dos validaciones. Pero se vuelve un poquillo más tedioso. Es igualmente correcto. Es un poco más caro porque si ves acá, tengo que iterar por toda la hilera primero para ver si es entero. Sí. Y luego, si no es entero, bueno, tal vez sea real. Y tengo que volver a iterar y hacer un montón de comparaciones. En cambio, acá nada más le digo a Python, intente hacer esta conversión, que ya la clase float lo hace, ya hace de esa validación que estamos buscando. Y si se logró, perfecto. Si no, nada más tienen la excepción y yo manejo la excepción. Que de hecho es una forma más práctica, en cierto modo, de hacerlo. Pero igual cualquiera de las dos es igual de correcta. Ahora bien, ya una vez con todas estas validaciones, que de hecho la vemos acá, que al hacer eso nos libramos de esta validación, que cada elemento tenga punto decimal y que cada elemento de la matriz es un número real. Ya con solo ese try except nos libramos de esas dos o las realizamos de manera correcta. Y luego ya eso sí tenemos que hacerlo manualmente, ¿verdad? Ir revisando cada fila, a ver si es cuadrada. Y por último, esta validación que queda por ahí. Pero no ves que no Yo, es tan complicado, es un poco tedioso, pero sí es sí, realizable. sí. Digamos, yo me acuerdo que el otro día le pregunté que cómo era que la matriz tenía que ser cuadrada, pero al mismo tiempo n por n más 1. Entonces, el n más 1, la fila n más 1, no, la columna n más 1, es la del vector b o la del vector x. Vamos a ver, la fila n más 1 es la fila donde está el vector x, donde están nuestras incógnitas. Ok, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué haríamos primero para verificar que sea cuadrada y luego que y que sea de tamaño n más 1? De hecho, lo que deberíamos verificar es que sea de tamaño n más 1. Porque si es de tamaño n más 1, ya cumple que tiene n filas y que si tengo n más 1 columnas en cada fila, tengo también n columnas y quito la última. No sé si me explico. No, la verdad no. Podrías hacer esas dos validaciones, digamos, iterar y revisar si cada fila tiene len de n, ¿ok? Ya cumple que es cuadrada. Y luego volver a iterar y revisar si cada fila tiene len de n más 1, que ya es una matriz aumentada correcta. Pero podrías hacer solo la segunda porque si tiene n más 1 cada fila, entonces por consecuencia tiene también n y es cuadrada. Entonces podrías hacer esa validación, solo la segunda realmente. Pero sí, es como parte de la misma definición, como ya viene la matriz aumentada en el archivo, porque se ocupaba, podrías hacer solo la segunda validación y vas a saber si es cuadrado o no en todo momento. Pero puedes separarlo en las dos formas, no hay ningún problema. Aquí tratamos de resolver eficaz y no eficiente, entonces no hay ningún problema que tengas que iterar otra vez para ver si tiene n más 1. No hay ningún problema. Si te da más claridad a la hora de resolver el ejercicio, dale así, no hay ningún problema. Las matrices que venían en los archivos, esos eran de 3×4, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ya viene la matriz aumentada. Ok. Entonces Ok, sí, es que me quedaba la duda de si había que hacerlo para que cuando uno imprimiera, bueno, no me acuerdo si era como un requerimiento imprimir la matriz, pero que se viera como el vector por separado, no en la misma matriz. No, realmente no. Yo creo que en las corridas es muy simple.
De hecho, lo que nos interesa es ver simplemente las incógnitas, si se pudo o si no se pudo, y los errores, ¿verdad? Si el archivo estaba mal, si no tenía solución, ya sea porque habían filas con 0 o porque no cumplía las definiciones que ocupamos acá, que sea de n por n más 1. Creo que no hay ningún rubro que te pida que volvás a imprimir la matriz para leer en el archivo. De hecho, intentamos no hacerlo porque ahorita estamos con un ejemplo muy pequeño, ¿verdad? De 3x4. Pero la ventaja de leer de un archivo es que podemos leer una matriz enorme, que en un Excel se va a ver bastante bien acomodada, con una hoja de cálculo de LibreOffice, pero intentamos imprimir algo más de 200 por 200 acá y no nos cabe una celda, entonces se ve horrible. Sí. Entonces sí, si queremos revisar la matriz, como no la cambiamos en ningún momento, en cuanto a la matriz original del archivo, la podemos abrir de ahí y revisarla. Que de hecho es que no, en ningún momento modificamos el archivo, por eso cargamos primero en memoria la matriz, bueno, las líneas del archivo como matriz, lo representamos así lógicamente y ya luego hacemos operaciones. Entonces tenemos certeza de que la matriz que está ahí original no va a cambiar en ningún momento. Okay. No sé si ahora sí está más claro esa parte de las validaciones. Sí. Ok. Igual voy a subirles, voy a mover esto acá porque lo hice en otro lado. Voy a moverlo acá, que era esa. Y voy a mover, vamos a ver, esta por acá. Que es esta. Ok. Ahí. Para que queden los ejemplos. Igual si tenés alguna otra consulta o alguna otra duda, ahí me avisas. Sí. Bueno, esta consulta termina a las 11 y la otra es a las 5:30, ¿verdad? Sí, volveríamos a las 5:30 y no sé si tal vez duremos un poquillo más ahí porque creo que ahí se van a conectar más. Sí, probablemente. Sí, no, y la idea es también que espero si hayan dudas. Si no hay dudas, yo para algo hice la encuesta para ver en qué parte estaban teniendo más problemas y básicamente fue en las operaciones. Okay. Vi que tienen algunos detalles en cuanto a este algoritmo que está definido acá. Que si ves acá hay una invocación de función aquí, que es una de las que definimos en fase 1, y hay otra invocación de función acá, que es de la fase 1 también del proyecto, y acá hay otra invocación que de hecho no sé por qué, bueno, dice restar porque realmente eso es lo que pasa, pero es la función de sumar que está por acá, la función de sumar que está aquí con un escalar negativo, por eso se resta, pero es terminología nada más. Pero vi que no están integrando estas funciones acá, que son de gran ayuda y van a hacer el algoritmo muy muy simple, con solo que esas funciones funcionen, valga la redundancia, de manera correcta. Esta que va a sumar, esta que va a intercambiar y esta que va a multiplicar, que son las que están ahí arriba, ya el resto es muy genérico e iterativo. De hecho lo pueden ver, casi que correrlo manualmente aquí. Va a ser cada paso y cada decisión que se toma acá va a estar en el algoritmo general de Gauss-Jordan. Pero sí vi que han tenido problemas con esa parte y que también creo que muchos se mandaron de una vez a cargar la matriz del archivo y lidiar con esto antes de tener esta parte principal que es resolver. Entonces, sí, darles ese consejo. Yo de hecho, ¿sí? Eso sí lo hice antes. Entonces, sí. Pero eso me pareció raro del enunciado, porque pedía antes, lo último que pide en la tercera fase es cargar la matriz. Exacto, sí. Cuando uno hubiera pensado que lo primero es cargar la matriz. Ajá.
ves que lo que importa acá no es de dónde venga la matriz, sino qué vamos a hacer con la matriz. Imaginemos Sí, inclusive algo, no sé, como este servicio, esta página web que resuelve esto ya manualmente. eh, que esa página tuviera alguna aplicación de escritorio que se conecta a los servidores de ese sitio web. Entonces yo hago mi matriz aquí en mi compu y le doy a enviar y envío una solicitud para que esa página web resuelva mi matriz. Entonces inclusive las matrices pueden venir por solicitudes eh, de servidores web, de clientes web. Entonces no importa mucho dónde viene la matriz, sino que resuelva bien y que haga las operaciones. La matriz bien la puedo definir en una celda aquí y probar. Esta la puedo copiar y pegar ahí ujú, y hacer una variable ahí para probar. Ya el detalle de dónde venga es como ni siquiera es secundario, terciario para mí. Lo que importa es todo el proceso de saber manipular la matriz, hacer las operaciones, poder seguir un algoritmo, porque no les pedí por eso que se inventaran desde cero cómo se resuelve, porque no tiene sentido, ya existe, ya alguien lo resolvió y lo mapeó a un pseudocódigo, entonces es más fácil seguirlo. La mayoría de las veces uno sigue un algoritmo y muy pocas veces empieza a resolver un problema tan genérico como este de cero, sino que se apoya en algo. Entonces la idea era que interpretara muy bien el algoritmo, definieran las funciones, las probaran y hicieran todo funcionar. Pero ujú. por eso sí, la fase 3 es de último, agárrese con el archivo. Porque si le funcionan las primeras dos fases, ya lo último puede tomarlo con más calma y, y este y no darle tanta importancia si lo logré bien o que a veces me quedan las matrices descuadradas o cosas así, pero lo demás funcionaba bien, entonces no hay bronca. Yo ahí veo la forma en que lo pruebo sin encasillarme solo a que o lo lee bien o lo lee mal. No, la idea no es ser binario con eso, por eso está en fases. Ujú. Ok, entonces no sé si tenés algún Sí, otro detalle. este, sí, con lo de, bueno, ahorita no lo estoy encontrando en el enunciado, pero me parece que en algún lado decía que hay que revisar que el camino del archivo sea, no me acuerdo, ¿cómo se llama eso de los caminos? Eh, Básicamente si se pudo abrir o si no se pudo abrir, yo creo. Es que era como que, suave, aquí lo tengo. Mm, Este que dice, ejemplo de archivo incorrecto, en este caso el archivo no corresponde con una matriz, la última fila le bueno, más este no, como este, que dice archivo inexistente, nuestro programa debería detectar si el archivo que leímos no existe. Más o menos, pero yo decía más lo de que si el camino es relativo o absoluto. Ujú. Es que eso, la verdad, desde el momento que vi la clase y el archivo, la verdad es que eso no lo entendí muy bien, lo de qué es la diferencia entre ellos. Ok, eh, si quieres, vemos aquí un ejemplo. ¿Ves que si yo corro esta celda que va a abrir el archivo m2.csv, Ujú, voy a poner aquí un print, nomás abrir archivo para que cambie. Abre el contenido, lo imprime, ¿verdad? Que son con esas líneas. ujú, Eh, Simplemente puse m2.csv y nunca le dije en qué carpeta está, o si está en mi llave Maya, o si está en alguna carpeta de Google Drive que esté sincronizada, o cosas así. No le dije exactamente en dónde está, sino que ya él sabe que lo está abriendo en la carpeta donde yo tengo este cuaderno de Jupyter. Que si yo me voy, de hecho acá me avisa si se ve porque no sé si se está compartiendo. ahorita no. Ok, ya comparto de nuevo. No nos da mi chance.
Me aviso si se ve ahí. Sí, ahora sí. Ok, ves que si yo me voy aquí al proyecto y veo que aquí está el cuaderno de Júpiter, el que estoy abriendo ahorita, Ujú, y veo que está también este m2.csv. Eso se llama lectura del archivo por ruta relativa. Ok, yo no le estoy diciendo en dónde está. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Que de hecho ni siquiera es Python, es el sistema operativo. Va a buscar en la carpeta actual de donde se está solicitando abrir el archivo. ¿De dónde se está solicitando? De este archivo proyecto.ipynb, que es el cuaderno de Júpiter, que está en esta Ujú, carpeta, primer semestre del 2020, proyecto. Entonces va a buscar ahí primero. Si lo encuentra, lo abre. Si no lo encuentra, tira una excepción. ¿Ok? Eso es buscar el archivo por ruta relativa. Básicamente es de donde se esté ejecutando el código o de donde se esté pidiendo abrir, voy a empezar a buscar. Si no lo encuentro ahí, voy a tirar un error porque así funciona la ruta relativa. Solo hasta este punto puedo llegar a buscar hasta la carpeta actual. Hay otra forma, que es la ruta absoluta. Por ejemplo, si yo agarro este archivo y voy a pegarlo por acá, desastre de escritorio, me voy aquí a los detalles y voy a copiar esta ruta que está aquí. Voy a volver a Júpiter y la voy a pegar acá. Esto que estoy haciendo yo es abrir un archivo por ruta absoluta. ¿Ves que cuando yo copié ese archivo, lo pegué en el escritorio, Windows no me dijo, uy, ese archivo ya existe? Porque realmente no existe en esta ruta. Existe en primer semestre de 2020, proyecto, pero no existe ahí. Por eso fue que yo lo copié y lo pegué bien. Ahora bien, si ujú, yo quiero acceder a ese archivo que es distinto al que vimos que está en la ruta relativa, tengo que usar la ruta absoluta, que es la que me dice desde la raíz, se le llama raíz a la primera carpeta, a la raíz C, cuántas carpetas, cuántos directorios tengo que moverme para llegar ahí. ¿Ok? Si yo corro esto, ujú. ok, recordemos que el slash es un carácter especial que se tiene que agregar con slash adelante para que me inserte literal. Ujú. Al menos en Windows, en distribuciones de Mac y Ubuntu no va a pasar, de Linux como tal. Ok, vamos a ver qué está pasando. Users, Asus, Desktop. Vamos a ver. Es que no sé si esto me está redireccionando en inglés. Vamos a ver un toquecito, me parece que sí. Vamos a ver, disco local C. Sí, usuarios, Asus, escritorio. Usuarios, Asus, escritorio. Vamos a ver si ahora sí. No lo está encontrando. ¿Qué sería servir esta ruta? Vamos a ver porque dice que no lo encuentra. Dame chance a ver si es esto. Ujú. En general, lo que hay que hacer es como poner la ruta completa donde está el archivo. Sí, es exacto. No, si es esto. ¿O será que aquí también me está pidiendo? Es que lo dudo. Lo dudo que sea esto. Porque así no es en Windows. No, sí debería ser así. C2 puntos slash user. Vamos a ver si copié ese realmente. M2.csv. Sí, porque copié. Ah, no, es que ahí esto tiene ME2. M2. Mira, sí, con razón, no existe. Es M2. Ahí, ¿verdad? Ok, y ahora sí.
Entonces, en ese caso, esa es la ruta absoluta. Por eso yo les pedí que, creo que el proyecto yo voy a probar con los de ruta relativa y con los mismos archivos que les subí. Que si, si tienen que crear archivos, creo que en el del seno cardinal tienen que crear un archivo para escribir, no hicieran esto. Voy a guardar mi resultado en mi escritorio. ¿Por qué? Porque cuando el asistente lo abra, el asistente no se llama ASUS. Entonces, se va a caer el código, no va a compilar. Ujú. Pero si yo le pongo ruta relativa, entonces el asistente, donde sea que lo vaya a correr, solo pega el archivo. No, ni lo tiene que ni pegar, nada más ejecuta el código donde tenga su tarea descargada, va a correrla y lo va a poder abrir como si nada, porque ya el sistema operativo sabe que la ruta relativa es donde usted está ejecutando el código. Esas son las dos grandes Ok, entonces, diferencias. para el proyecto tenemos que suponer que la ruta va a ser relativa siempre y que va a ser correcta. O si tenemos que poner De hecho, como... yo puedo poner rutas eh, absolutas o relativas, no me va a importar, porque ¿qué pasa acá? Si ves que cuando yo intente abrir un archivo, me tienen que indicar que, vamos a ver, si cuando yo intente abrir me tienen que escribir este mensaje, archivo de matriz no aceptado, porque no se pudo abrir. Si yo pongo ahí esta ruta, este archivo con ruta absoluta, me va a tirar el error que sale acá. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Tener una función que creo que existe en la clase de archivos que intente abrir el archivo y si no se pudo, muestre el mensaje. Básicamente es capturar todas las excepciones que pueden pasar con try catch. Intentar abrirlo, si se pudo, genial, devuélvalo. Si no, devuelva no o devuelva un valor significativo para mostrar el error. ujú. Entonces, en ese caso no se tienen que preocupar porque sería error mío que yo ponga un archivo que no está, una ruta que no está, pero sí ustedes mostrarme que algo malo pasó, que soy yo el que me está equivocando y que no salga esto, ¿verdad? Tan feo, Sí, que explote ahí. Ujú. No sé si ahora está más claro eso de las rutas. sí, Ok, genial. sí. Y ahí me dices si hay alguna otra cosilla que tengas dudas. Ujú. No, igual yo voy a estar trabajando en esto probablemente todo el día, entonces a las Ah, 5 probablemente me vuelva a unir. ok, perfecto. Sí, y si tenés más dudas o cosas que salgan por ahí las vemos también. Ujú, Igual esto yo lo ujú. subo con este archivo también. Eh, la continuación de esto, después de las 5 también lo voy a subir. Entonces, ahí para que lo chequeen después. Sí, Ok. Y nos esperemos a ver si llega alguien más antes de las 11. Está difícil ya hasta ahora.